Hace 20 años, la familia Grau desapareció sin dejar rastro. No quedaron restos. No hubo cadáveres. Solo un sobreviviente, Javier, de 7 años, fue encontrado inconsciente en una carretera desolada sin recordar lo sucedido. Ahora, a sus 27 años, Javier recibe una misteriosa pista que lo lanza a una búsqueda incesante de respuestas, una que cambiará todo lo que creía saber. ¿Descubrirá Javier finalmente la verdad o desaparecerá como antes? Javier Grau despertó sobresaltado, con el corazón latiéndole con fuerza. Respiraba entrecortadamente mientras su mente se aferraba a los restos de un sueño que ya comenzaba a desvanecerse. Siempre eran las mismas imágenes borrosas, el destello de los faros, el chirrido de un neumático, un grito que cortaba el aire como una cuchilla, y luego nada. El familiar peso del miedo se apoderó de su pecho mientras se pasaba una mano por la cara, apartando el sudor frío que se le pegaba a la piel. La habitación seguía a oscuras, pero la tenue luz roja de su despertador le indicó que eran poco más de las 4 de la madrugada. Se incorporó, frotándose las sienes, intentando aliviar la tensión que lo había acompañado durante 2 décadas. Hoy se cumplían 20 años desde que su familia desapareció sin dejar rastro. Sus padres, Santiago y Alba, y sus 2 hermanas, Lorena y Teresa, habían desaparecido. Javier colgó las piernas por el borde de la cama, presionando los pies descalzos contra el suelo de madera. Su apartamento estaba en silencio, un silencio que lo oprimía, sofocante. Cogió el mando a distancia de la mesita de noche y encendió la televisión, cualquier cosa para llenar el silencio. La noticia cobró vida y en cuestión de segundos Javier se arrepintió. Hoy se cumple el 20 aniversario de la desaparición de la familia Grau. Santiago y Alba Grau, junto con sus hijas Lorena, de 12 años, y Teresa, de 9, fueron vistos por última vez mientras salían de viaje por carretera hacia el Parque Nacional de Ordesa. Su coche nunca fue encontrado. Solo se recuperó a Javier, quien fue encontrado inconsciente cerca de una carretera a kilómetros de donde fueron vistos por última vez. Javier agarró el control remoto y lo apagó. Ya conocía la historia, la había vivido. Se recostó, mirando al techo. Había pasado años intentando reconstruir lo sucedido, pero la verdad seguía fuera de su alcance. Recordó el comienzo de aquel viaje de verano por carretera. Su padre siempre lo organizaba meticulosamente. Cargaron el coche, revisaron los mapas y partieron temprano por la mañana. Se suponía que sería una escapada sencilla, un respiro de la rutina, una oportunidad para disfrutar del aire libre. Y entonces se fueron. La investigación policial había sido exhaustiva. Grupos de búsqueda peinaron el bosque cercano al Parque Nacional de Ordesa. Helicópteros inspeccionaron el terreno. Buzos exploraron los ríos y lagos. Nada. Ningún vehículo. Ninguna señal de accidente. Ningún cadáver. Y Javier, lo habían encontrado solo, un camionero lo vio tirado descalzo y con hematomas cerca de un tramo desolado de la carretera. Los abuelos de Javier hicieron todo lo posible por protegerlo del frenesí mediático que siguió. Las teorías se descontrolaron, un robo de auto que salió mal, una desaparición planificada, algo más siniestro. Pero sin pruebas, el caso se archivó como desaparecido, dado por muerto. A Javier solo le quedaban preguntas. Un golpe sordo en la puerta principal lo sacó de sus pensamientos. Frunció el ceño, no esperaba nada. Se levantó del sofá, estirando los músculos agarrotados, y abrió la puerta. El pasillo de su apartamento estaba vacío, pero a sus pies yacía un pequeño paquete sin identificar. Se le encogió el estómago al recogerlo. No tenía remitente ni remitente, solo su propia dirección escrita con precisión en la etiqueta. Lo llevó dentro y lo dejó sobre la encimera de la cocina. Dudó un momento antes de abrirlo. Dentro, envuelto en papel arrugado, había un solo rollo de película de 35 milímetros sin revelar. A Javier se le cortó la respiración. Parecía viejo, desgastado por el tiempo,
Pero era inconfundible, la fecha impresa en el cartucho era de ese verano. Su padre siempre llevaba consigo una vieja cámara de película, documentando sus viajes con minuciosidad, pero todas esas fotos, y la propia cámara, habían desaparecido con ellas. ¿Cómo llegó esta película aquí? ¿Y quién la envió? Javier guardó el rollo en su envoltorio, con el pulso martilleándole los oídos. Era una pista que no había tenido en 20 años. Solo había un lugar a donde ir. Cogió su chaqueta y sus llaves y salió directamente. Conducía por las calles brumosas de San Sebastián, agarrando el volante con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Durante años, se había convencido de que ya no había respuestas, que el caso era imposible de resolver, que su familia simplemente había desaparecido. Pero ahora, este rollo de película lo cambiaba todo. Aparcó frente a la tienda de fotografía, un local pequeño y poco iluminado, escondido entre edificios nuevos. Dentro, el olor a revelador y papel viejo flotaba en el aire. El dependiente lo reconoció. Javier ya había estado allí, preguntando cómo restaurar fotos antiguas y revelar película perdida. Javier dudó antes de deslizar el rollo por el mostrador. ¿Puedes revelar esto?, preguntó con voz tensa. El anciano asintió. Puede que tarde unas horas. Hacía mucho que no veía uno de estos. Javier tragó saliva con dificultad. Esperaré. Salió, nervioso, con la mente llena de preguntas. Si esta película contenía imágenes de su último viaje, podría ser la primera pista tangible en 20 años. ¿Pero quién la había enviado y por qué ahora? Mientras esperaba, Javier volvió a mirar a su alrededor. Una sensación de inquietud lo invadió de nuevo. Aún no lo sabía, pero este paquete era solo el principio. Alguien más lo observaba, alguien que no quería que hurgara en el pasado. Cuando Javier salió del laboratorio, el aire fresco de la mañana no logró calmar sus nervios. Se metió las manos en los bolsillos, intentando controlar la respiración. Algo le decía que no era solo una coincidencia, algo en su interior le susurraba que estaba a punto de descubrir una verdad que nunca debió descubrir. Y una vez que lo hiciera, no habría vuelta atrás. De vuelta en el estudio de fotografía, un anacronismo en la era digital, el tenue olor a químicos mezclado con polvo y papel viejo. Javier estaba sentado en un banco de cuero desgastado, tamborileando con los dedos sobre su rodilla mientras esperaba. 30 minutos parecían horas. Cada minuto que pasaba traía una nueva duda, ¿y si las fotos estaban dañadas? ¿Y si no mostraban nada importante? ¿Y si solo se trataba de una broma elaborada? Por fin, el tendero, un hombre mayor con gafas gruesas, salió de la parte de atrás con un sobre en la mano y una expresión solemne. Toma, dijo, dejándolo sobre el mostrador. Algunos salieron más claros de lo que esperaba. Javier asintió, apenas capaz de dar las gracias, y se retiró a un lado de la tienda. Le temblaban ligeramente los dedos al sacar las fotos. Las primeras eran instantáneas cotidianas de la carretera, su coche aparcado frente a un área de descanso, sus hermanas haciendo muecas en el asiento trasero, recuerdos cotidianos congelados en el tiempo. Luego, al hojear la pila, se le revolvió el estómago. Una foto los mostraba en una gasolinera, su padre junto al surtidor, Alba dentro de la tienda de conveniencia, y al fondo, un hombre parcialmente fuera de cuadro, demasiado inmóvil, demasiado concentrado en su coche. Otra imagen lo retrataba en un restaurante de carretera, un pequeño local con letreros de neón descoloridos que atendía a camioneros y viajeros perdidos. Su madre, sentada a la mesa, miraba a la cámara, pero no era una mirada casual. Tenía los ojos abiertos, inquietos. En la siguiente toma, se giró ligeramente, mirando por encima del hombro a algo, o a alguien, fuera del encuadre. Javier sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Los habrían seguido? ¿Había notado algo que su padre no había notado? La última foto le cortó la respiración. Estaba borrosa y probablemente tomada con prisa,
pero mostraba a un hombre sentado en un coche aparcado, observándolos. Su rostro no estaba nítido, pero la sensación en el estómago de Javier le decía todo lo que necesitaba saber, no era una coincidencia. Javier tomó el sobre y se fue sin decir una palabra más. Condujo directo a casa, sin apenas fijarse en las curvas ni en el tráfico que circulaba a su alrededor. Al llegar, arrojó las fotos sobre su escritorio, extendiéndolas junto a las pilas de expedientes e informes antiguos que había recopilado a lo largo de los años. La policía había hecho su trabajo, pero no lo suficiente. Conocía sus informes al dedillo. La conclusión oficial: la familia probablemente desapareció debido a un accidente o robo de coche, una teoría basada en especulaciones. Pero sin pruebas, no eran más que conjeturas. Javier sacó los viejos informes policiales, hojeando páginas llenas de lenguaje estéril y hallazgos inconclusos. El detective asignado al caso había sido el veterano investigador Óscar Maseda, ahora retirado, pero en aquel entonces uno de los mejores. Ni siquiera él había encontrado nada. Javier hojeó el último párrafo de la última página, y sintió un escalofrío familiar. Sabía, en el fondo, que esta nueva pista desencadenaría la mayor búsqueda de su vida. Ya no había vuelta atrás. El niño fue encontrado solo, ileso, salvo por algunos moretones. Estuvo desorientado, sin reaccionar durante horas. Afirmó no recordar nada, posiblemente amnesia inducida por el trauma. Apretó la mandíbula. Seguía sin recordar nada, al menos no del todo. Pasó al siguiente informe, uno al que no le había prestado mucha atención antes. Detallaba las transacciones financieras de sus padres antes de su desaparición. Algo llamó la atención esta vez: la tarjeta de crédito de su padre se había usado una vez después de su desaparición. Javier frunció el ceño mientras volvía a leer la línea. Transacción: compra de gasolinera. Cantidad: $32.76. Ubicación: 200 millas desde la última parada conocida. A Javier se le aceleró el pulso. Esto se había pasado por alto, no encajaba con la teoría del robo de coche, así que se había descartado como uso fraudulento. Pero ¿y si no lo era? Tomó su portátil y abrió un mapa, trazando la ruta. La última ubicación conocida de su familia había sido en la carretera nacional N-330, en dirección este hacia Yuse. La gasolinera donde se usaba la tarjeta estaba lejos de esa ruta. ¿Había ido su padre allí voluntariamente? ¿Alguien lo había obligado? Era hora de averiguarlo. Javier miró el mapa, luego las fotos, y luego volvió a los informes policiales. Su madre temía algo. La tarjeta de su padre se había usado después de su desaparición, y ahora, por primera vez en 20 años, tenía algo real en que basarse. Apretó los dedos hasta formar puños. La policía había dejado de investigar hacía años, el caso estaba cerrado, nadie lo investigaba. Pero él sí. Tenía que hacerlo. Javier agarró su mochila y empezó a llenarla con lo esencial: su portátil, un cuaderno, ropa de repuesto. Abrió un cajón cerrado con llave en su escritorio y sacó los viejos expedientes, la pila de fotografías y los negativos. Entonces, su mirada se posó en un objeto familiar en el borde del escritorio, la vieja navaja de su padre. La cogió, pasando el pulgar por el mango desgastado. Era hora de irse. Hora de volver sobre sus pasos. Si había respuestas ahí fuera, las encontraría, y esta vez no se detendría hasta descubrir la verdad. ¿Realmente desapareció la familia Grau sin dejar rastro, o la policía pasó algo por alto deliberadamente? Comparte tus teorías en los comentarios. ¿Descubrirá Javier finalmente la verdad? Dale a me gusta y sigue viendo para descubrirlo. Javier Grau llevaba años mirando mapas, informes policiales y recortes de periódicos antiguos. Ahora, por primera vez, conducía la ruta que su familia había tomado hacía 2 décadas.
El coche avanzaba con paso firme por la carretera nacional N-330, la misma que sus padres habían seguido hacia Yuse aquel verano. Aceleró con suavidad, intentando captar cada punto de referencia, cada señal, las colinas, los tramos de árboles que bordeaban la carretera. Todo parecía igual que en las fotos antiguas. Golpeó ligeramente la pila de imágenes que descansaban en el asiento del copiloto. Las había repasado una docena de veces, pero ahora, con cada kilómetro que pasaba, parecían más coordenadas que lo conducían a algo enterrado en el pasado. Su primera parada, la gasolinera donde su padre había repostado, el último avistamiento confirmado de su familia antes de que desaparecieran. Y esta vez tenía algo que antes no tenía, una pista que había pasado desapercibida durante 20 años. La siguiente parada en la ruta de su familia fue el restaurante de carretera, el último lugar capturado en las fotos recuperadas. Javier se detuvo en el aparcamiento de grava, observando el edificio. Parecía casi idéntico a como aparecía en la fotografía, un exterior desgastado, un letrero de neón parpadeante, el tipo de lugar que atendía a camioneros de larga distancia y viajeros de paso. Apagó el motor, agarrando la foto en la mano, su familia sentada en una cabina, su madre mirando a la cámara con expresión preocupada. Pero ahora Javier no solo la miraba a ella, miraba a su padre. Santiago Grau estaba sentado a su lado, con la mandíbula tensa y los hombros rígidos. Javier entró. El aroma a café y frituras impregnaba el aire. Unos cuantos clientes madrugadores estaban dispersos en mesas, comiendo en silencio. Detrás del mostrador, una mujer de unos 60 años limpiaba una bandeja. Levantó la vista, fijándose en él un segundo más de lo habitual. Se acercó. Disculpe, señora, ¿trabajaba usted aquí hace 20 años? La mujer frunció el ceño levemente. Eso depende, ¿por qué? Javier dejó la foto en el mostrador, tocando con el dedo la imagen de su familia. Ese soy yo, mi familia, nos quedamos aquí antes de desaparecer. Sus ojos se abrieron de par en par. Tomó la foto y la estudió con una mirada de reconocimiento. Maldición, murmuró. Lo recuerdo, lo recuerdo. Javier se inclinó. ¿Qué recuerdas? La mujer exhaló, dejando la foto con cuidado. Tu papá se peleó con un tipo. Un tipo serio. Traje oscuro. Salieron y discutieron cerca del estacionamiento. A Javier se le aceleró el pulso. ¿Estás seguro de que era mi papá? Ella asintió. Sí. Fue tenso. Estaba alterado, muy alterado. El otro, en cambio, estaba tranquilo, como si tuviera la sartén por el mango. A Javier se le revolvió el estómago. Su padre había estado discutiendo con alguien justo antes de que desaparecieran. ¿Oíste algo? Ella negó con la cabeza. No, estaba ocupada adentro. Pero cuando tu papá regresó, parecía nervioso. Le dijo a tu mamá que tenían que irse. Recuerdo esa parte con total claridad. Tenía prisa. Javier apretó la mandíbula. Su padre tenía prisa por irse, eso significaba que se había dado cuenta de que algo andaba mal. Entonces la mujer dijo algo que le provocó escalofríos. Había otro tipo también, murmuró. No entró, solo se quedó afuera, junto a la ventana, observando. A Javier se le cortó la respiración. Otro hombre. Ella asintió lentamente. Sí. No dijo ni una palabra. No entró, solo esperó. Su expresión se ensombreció. Y cuando tu familia se fue, él se subió a una camioneta negra y lo siguió. Javier sintió que sus manos se apretaban alrededor de la foto. La misma camioneta negra de la gasolinera. No era casualidad. Su padre había estado discutiendo con alguien, y otro hombre los observaba, esperando a que se fueran. Alguien lo había orquestado. Javier tragó saliva con dificultad. Gracias,
dijo en voz baja. La mujer asintió, pero parecía inquieta. Ten cuidado, hijo. A veces, cuando buscas fantasmas, te devuelven la mirada. Javier no respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió, con la mente acelerada. Durante 20 años, la gente había dicho que la desaparición de su familia era un misterio. Ahora empezaba a parecer una trampa, y por fin se acercaba a la verdad. Javier estaba sentado en su coche aparcado frente a una pequeña casa de una sola planta en un tranquilo barrio de Zaragoza. El lugar era modesto, pintura azul descolorida, un porche desvencijado y un jardín delantero descuidado. Una campanilla de viento tintineaba perezosamente con la brisa. Allí era donde el detective Óscar Maseda, el investigador principal del caso de su familia, había decidido retirarse. Javier exhaló, agarrando el volante con fuerza. Maseda había sido un detective respetado, conocido por su meticulosidad. Pero el caso de la familia Grau había sido su mayor fracaso. Cuando se perdió la pista, Maseda se jubiló anticipadamente. Javier no sabía si por frustración, culpa o algo más. Salió del coche y subió al porche, llamando con firmeza a la puerta. Pasó un momento antes de que se acercaran unos pasos pesados, seguidos del crujido de la puerta mosquitera al abrirse. Maseda estaba allí, luciendo mayor de lo que Javier esperaba, a finales de los 60, quizá a principios de los 70. Era alto, aún de hombros anchos, pero la edad había suavizado su figura. Su barba canosa era irregular, y sus ojos penetrantes observaban a Javier con cansancio. Si estás vendiendo algo, no me interesa, dijo Maseda. Javier sacó la foto de su chaqueta, la de su familia en el restaurante, su padre discutiendo, su madre inquieta. La levantó. Soy Javier Grau. El rostro de Maseda se endureció. No tomó la foto, solo la contempló un buen rato. Ninguno de los dos habló. Luego, con un suspiro de cansancio, Maseda retrocedió y le indicó que entrara. El interior de la casa de Maseda era tal como Javier esperaba, desordenado pero organizado. Montones de expedientes antiguos reposaban sobre un escritorio de madera en un rincón, junto a una colección de recortes de periódico descoloridos fijados en un tablero de corcho. Javier recorrió la habitación con la mirada, notando algo que le aceleró el pulso. Entre los artículos del tablero había una foto de sus padres. Maseda no se había olvidado del caso. Pensé que vendrías a buscarme algún día, dijo Maseda, sentándose en un sillón. Te has tardado bastante, dijo Javier sentado frente a él, con la mandíbula apretada. Creía que la policía había hecho todo lo posible por encontrar a mi familia. Resulta que se pasó por alto a muchos. Maseda lo miró con mesura. ¿Cómo qué? Javier sacó su cuaderno y pasó a una página donde había anotado los hallazgos clave: la camioneta negra en la gasolinera, mi padre discutiendo con alguien en el restaurante y ahora sé que mi madre tenía miedo de algo antes de que desaparecieran. Maseda suspiró, frotándose la sien. Seguimos todas las pistas que teníamos en aquel momento. Pero algunos casos no tienen respuestas claras. Javier se inclinó hacia adelante. O algunos casos no se resuelven bien. Maseda soltó una risita sin humor. Eres igualito a tu padre, testarudo como un demonio. Javier ignoró eso. Trabajaste en el caso durante años. Debiste haber encontrado algo que no pudiste explicar. El viejo detective se levantó, se dirigió a su escritorio y abrió un cajón. De adentro, sacó un archivador delgado. Lo arrojó sobre la mesa entre ellos. Esto nunca apareció en los informes oficiales, dijo Maseda. Javier lo abrió. Dentro había la transcripción de una llamada al 911. Hojeó el documento, con el pulso acelerado. Registro de llamadas. Alba Grau. Hora, 7:43. Duración, 6 segundos. Transcripción, ninguna palabra pronunciada, línea desconectada.
Se le secó la boca. Mi madre hizo esta llamada. Maseda asintió. Su teléfono contactó con una torre de telefonía móvil junto a la carretera principal, una zona remota en lo profundo de una reserva forestal. Javier miró fijamente el documento. Una llamada al 911 que su madre había usado para pedir ayuda. ¿Por qué esta pista no conducía a nada? Porque la llamada duró 6 segundos, dijo Maseda. No lo suficiente para rastrear una ubicación precisa. Para cuando las autoridades revisaron la zona, no encontraron nada. Javier negó con la cabeza, incrédulo. No hay restos, ni huellas de neumáticos, nada. 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 Maseda lo confirmó. Javier dejó el archivo, con el corazón latiéndole con fuerza. Quiero ir allí. Maseda arqueó una ceja. Han pasado 20 años. El lugar fue revisado. La voz de Javier era firme. No por mí. El detective retirado exhaló, mirando el viejo expediente como si fuera un fantasma. Luego, tras un largo silencio, asintió. De acuerdo. El camino hacia la reserva forestal estaba en mal estado, una estrecha franja de grava y tierra que serpenteaba entre la espesura de los árboles. Javier apretaba el volante con fuerza mientras su coche rebotaba al pasar por los baches. A su lado, el detective Óscar Maseda permanecía sentado en silencio, con la mirada escudriñando la espesa maleza. Había tardado más de 1 hora en llegar desde Zaragoza. La zona estaba aislada, intacta, el tipo de lugar con el que nadie se toparía por casualidad. Aquí está, murmuró Maseda, mirando el GPS. Es lo más cerca que podemos llegar en coche. Tendremos que caminar el resto del camino. Javier aparcó cerca de un claro y apagó el motor. El silencio fue inmediato, sin tráfico, sin el zumbido distante de la civilización, solo el sonido del viento susurrando entre los árboles. Abrió la puerta y salió. El bosque estaba húmedo por una lluvia reciente, y el aire olía a tierra y pino. ¿A qué distancia de aquí?, preguntó. Media milla, Maseda revisó sus notas. Nos dirigimos al noreste. Javier asintió y comenzaron a caminar. Cuanto más se adentraban, más espeso se volvía el bosque. Árboles imponentes formaban un dosel que bloqueaba la mayor parte de la luz. Javier no dejaba de mirar, escudriñando el suelo en busca de cualquier cosa, un trozo de tierra removido, un letrero viejo, algo que no encajara. Entonces Maseda se detuvo de golpe. ¿Espera? Se arrodilló junto a un montículo de tierra al pie de un árbol, apartando hojas y tierra. Algo metálico brilló en la penumbra. Javier se agachó junto a él mientras Maseda sacaba el objeto, una placa de matrícula oxidada y doblada. Javier se quedó sin aliento. No necesitaba ver los números para saber qué era. Maseda le dio la vuelta, limpiando la suciedad. Los caracteres descoloridos eran apenas legibles, pero Javier aún podía distinguirlos. California 6 DVE 420. Javier se quedó mirando. Su mente daba vueltas. Esta era la camioneta de su familia. Durante 20 años, no había habido rastro alguno, ni restos, ni una estructura quemada escondida en algún cañón. Ahora, allí estaba, enterrada en el bosque. Alguien había querido que desapareciera. Maseda exhaló bruscamente. Esto no está bien. Javier lo miró. ¿Tú crees? Maseda negó con la cabeza. Esto significa que su camioneta no desapareció sin más. Alguien la trajo aquí y la enterró. Alguien quiso taparla. A Javier le latía con fuerza el pulso. No solo estaban perdidos, sino que se los habían llevado. Y quienquiera que lo hubiera hecho, había intentado borrar cualquier rastro de su existencia. Siguieron buscando. El bosque parecía interminable, pero después de otros 15 minutos, se toparon con algo más, una estructura.
Maseda fue el primero en verla, una pequeña cabaña de caza, apenas visible entre la maleza. La madera estaba vieja y podrida, las ventanas estaban destrozadas. A Javier se le encogió el estómago. Si alguien se hubiera llevado a su familia, ¿podrían haberlo retenido aquí? Se acercaron con cautela. Maseda desenfundó un pequeño revólver de su cinturón, una costumbre de sus años en la policía. Javier llegó primero a la puerta. Estaba entreabierta, las bisagras estaban oxidadas. La empujó. El interior estaba oscuro, mohoso y abandonado. Los muebles estaban cubiertos de polvo, pero la cabaña no parecía intacta. Javier se movió al centro de la habitación, observando el espacio. Maseda revisó los rincones con la mirada fija. Entonces se quedó paralizado. Javier, dijo con la voz inusualmente tensa. Javier se giró. Maseda estaba agachado cerca de la chimenea, quitando una capa de tierra del suelo de madera. Algo pequeño y metálico rodaba entre sus dedos. A Javier se le cortó la respiración. Maseda sacó otra pieza, un casquillo de bala del calibre 38. Esto no es munición de caza, murmuró Maseda. Es a corta distancia. A Javier se le erizó la piel. Alguien había disparado allí. Su padre tenía un revólver del calibre 38, pero no lo había llevado en el viaje. ¿Lo habría traído alguien más? ¿Lo habría usado alguien? Maseda se levantó y se giró, observando las paredes. Su mirada se posó en un trozo de tela rasgada, enganchado en un clavo oxidado cerca del marco de la puerta. Estaba descolorido, pero se distinguía, un azul suave con un sutil estampado de flores. A Javier se le encogió el pecho. Dio un paso adelante y lo acarició con los dedos. La tela era un retazo, arrancado de algo más grande, entonces lo entendí, Lorena llevaba un vestido azul de verano ese día. Javier sintió que se le helaba el cuerpo. Su hermana había estado allí. Y si ella había estado allí, entonces los demás también, ¿pero para qué? Maseda ya estaba al teléfono, llamando a sus contactos para ver si había algún caso antiguo de personas desaparecidas relacionado con la zona. Javier apenas lo oía, su mente trabajaba a mil. Entonces vibró su teléfono. Javier lo sacó, esperando un mensaje de un amigo o un correo no deseado. Pero en cuanto vio el número, sin identificador de llamadas, se le heló la sangre. Un solo texto, deja de cavar. Javier miró la pantalla. Entonces apareció otro mensaje, vete a casa antes de que termines como ellos. Se le revolvió el estómago. Maseda lo miró. ¿Qué pasa? Javier le entregó el teléfono. El viejo detective leyó los mensajes y apretó la mandíbula. Bueno, dijo Maseda, supongo que eso significa que vamos por buen camino. Javier exhaló temblorosamente, obligándose a mantener la calma. El mensaje no era una advertencia, sino una amenaza. Quien lo envió no temía ser descubierto, temía lo que Javier pudiera descubrir a continuación. El viaje de regreso a Zaragoza fue tenso. Ambos hombres permanecieron absortos en sus pensamientos. El descubrimiento de la matrícula, los casquillos y la tela rasgada despejó cualquier duda, se habían llevado a la familia de Javier. Javier estaba sentado en el asiento del copiloto, revisando su teléfono y releyendo los mensajes anónimos. Alguien lo observaba, alguien que sabía exactamente lo que buscaba. Maseda se aclaró la garganta, rompiendo el silencio. Tenemos que rastrear esa camioneta negra. Javier asintió. El empleado de la gasolinera había mencionado haberlo visto vigilando a su familia, y el dueño del restaurante lo había confirmado. Esa camioneta era el nexo común entre los últimos momentos conocidos de sus padres y lo desconocido. Maseda se detuvo en un pequeño estacionamiento cerca de una oficina de registros gubernamentales. Estacionó el auto y exhaló. Con suerte, quizá los registros del DMV aún contengan algo.
Javier frunció el ceño. Después de 20 años. Maseda sonrió con suficiencia. Algunos discos no desaparecen así como así, muchacho. Dentro, Maseda usó una placa vieja y una persuasión experta para acceder a los registros vehiculares archivados. Revisaron el sistema en busca de cualquier todoterreno negro registrado cerca de la zona en el momento de la desaparición. Después de 20 minutos, Maseda se quedó quieto de repente. Aquí, murmuró. Javier se inclinó. En la pantalla había un Chevy Suburban negro, registrado en 2003 a nombre de Fernando Vilches. El corazón de Javier latía con fuerza. ¿Quién es? Maseda profundizó en el expediente. Vive en Huesca. No tenía órdenes de arresto pendientes por aquel entonces, nada serio en el papel. Javier sacó su libreta y hojeó la cronología del viaje de su familia. Huesca, está por la misma carretera que nosotros. Maseda apretó la mandíbula. Veamos qué ha estado haciendo Fernando Vilches desde entonces. Hicieron una verificación de antecedentes y casi inmediatamente la pantalla se llenó de registros recientes, vínculos con contrabando, extorsión, lavado de dinero y crimen organizado. Maseda se recostó en su silla. Pasó de ser un don nadie a un personaje importante en las operaciones clandestinas. Javier frunció el ceño. ¿Pero por qué un tipo así estaría vigilando a mi familia? Maseda tamborileó con los dedos sobre el escritorio. Eso es lo que necesitamos averiguar. La mente de Javier daba vueltas. Había pasado años asumiendo que su familia había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero si Vilches estaba involucrado, no era un acto casual, sino un objetivo. Su familia había sido elegida. Javier dudó un momento y luego formuló la pregunta que lo había estado rondando desde que vio el rostro de su padre en la foto del restaurante. ¿Y si mi papá tuvo algo que ver con esto? Maseda lo miró. ¿Qué quieres decir? Javier sacó sus notas sobre el historial laboral de su padre. Trabajaba para una importante firma financiera. No era solo contador, tenía acceso a registros confidenciales, cuentas de clientes y fondos en el extranjero. La expresión de Maseda se ensombreció. Una empresa como esa sería perfecta para blanquear dinero. Javier tragó saliva. ¿Y si mi papá se enterara, si supiera algo que no debería saber? Maseda asintió con tristeza. Entonces no fue solo un robo de coche ni un secuestro fortuito. Fue un golpe. La comprensión golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Su padre no era solo una víctima, podría haber sido la razón por la que se los llevaron. Javier no podía quitarse de encima la sensación de ser observado. Tras salir de la oficina de registros, se separaron, Maseda para investigar más a fondo el paradero de Vilches, y Javier para ir a su habitación de motel a las afueras de la ciudad. Tomó su bolso y salió. El aire era frío y quieto. Entonces, con el rabillo del ojo, lo vio, un sedán oscuro estacionado 2 espacios más allá. No estaba allí cuando se fue antes. Las ventanas estaban tintadas, el motor seguía en marcha. Jonas se quedó paralizado. Se giró, fingiendo no darse cuenta, y caminó hacia la entrada del motel. Pero al llegar a la puerta, vislumbró un movimiento. El conductor lo observaba. Su pulso se aceleró. Manteniendo la calma, sacó su teléfono y tomó una foto rápida de la matrícula. Luego, sin dudarlo, se metió en el motel y se dirigió directamente a su habitación. Cerró la puerta con llave, con el corazón latiéndole con fuerza. Alguien lo estaba rastreando. Un minuto después, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Sin llamada ni identificación, deberías haber dejado de cavar. Jona exhaló bruscamente, con los puños apretados. Este ya no era un caso sin resolver, seguía vivo, y quienquiera que hubiera estado detrás de la desaparición de su familia seguía ahí fuera, observando, esperando. Jona estaba sentado en un rincón tenuemente iluminado de una cafetería,
con su portátil abierto. Revisó viejos registros de empresas, artículos periodísticos y documentos legales relacionados con el antiguo empleador de su padre, Eldri Financial Group. Mason tenía razón, la empresa era corrupta. Bajo la jerga corporativa se escondían indicios de manipulación financiera, cuentas offshore inexplicables, transferencias masivas a empresas fantasma y discrepancias en las declaraciones de impuestos. Jonah no era contador forense, pero no tenía por qué serlo. Era evidente que se blanqueaba dinero a través de Eldri, y su padre lo sabía. Una parte de Jonah aún albergaba la esperanza de que su padre fuera solo un daño colateral, de que su familia hubiera estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero esa teoría se desmoronaba rápidamente. Jonah abrió los correos electrónicos de su padre, guardados en un viejo disco duro que sus abuelos le habían regalado años atrás. La mayoría eran comunicaciones laborales habituales, hasta que encontró una carpeta con la etiqueta personal. Dentro había docenas de mensajes, muchos anónimos, algunos con advertencias vagas, otros con amenazas directas: no sabes en qué te estás metiendo, deja esto antes de que sea demasiado tarde, tu familia no está a salvo. Su padre llevaba semanas recibiendo amenazas antes del viaje. Jonás exhaló bruscamente. Sus padres no habían estado de vacaciones, habían estado corriendo. Solo había una forma de obtener más respuestas: hablar con alguien que hubiera trabajado con su padre. Mason había recurrido a algunos viejos contactos de sus días de detective y había encontrado una pista: Robert Claymore, ex socio de Eldri Financial Group. A diferencia de la mayoría de los ejecutivos, Claymore no se había esfumado, se había retirado discretamente hacía años. Jonah condujo hasta la casa de Claymore, una propiedad costosa pero modesta en una comunidad cerrada a las afueras de la ciudad. Aparcó, respiró hondo y tocó la puerta. Tras una larga pausa, se abrió. Claymore tenía unos 60 y tantos años, estaba bien cuidado, tenía el pelo canoso y una mirada penetrante que observaba a Jonah con cansancio. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Claymore. Jonah sacó una foto de su padre. Necesito hablar contigo sobre Samuel Gray. La expresión de Claymore apenas cambió, pero Jonah captó un cambio sutil: reconocimiento, incomodidad. No sé qué crees que puedo decirte, dijo Claymore, mientras ya se disponía a cerrar la puerta. Jonás metió el pie en la puerta. Era tu amigo, ¿no? Claymore dudó y luego suspiró. Eso fue hace mucho tiempo. Entonces dime la verdad. Sé que mi padre se enteró de lo que pasaba en Eldri. Iba a desenmascararlos, ¿no? Claymore no respondió de inmediato. Se frotó la cara con una mano, mirando la calle vacía detrás de Jonah antes de finalmente dar un paso atrás. Entra. Jonah lo siguió hasta una sala de estar minimalista, escasamente decorada salvo por un mueble bar y una foto enmarcada de Claymore de joven y el padre de Jonah en un evento corporativo. Claymore se sirvió una bebida, pero no le ofreció ninguna a Jonah. Bebió un sorbo y luego habló. Tu padre era listo. Demasiado listo. Estaba investigando cosas que no debía ver, admitió Claymore. Encontré pruebas de que se canalizaba dinero a organizaciones criminales, drogas, tráfico de armas. Iba a revelarlo todo. El pecho de Jonás se apretó. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Claymore sostuvo su mirada. Porque empezó a recibir amenazas. De verdad, de esas que te hacen replantear tu próximo paso. Suspiró. Samuel no solo estaba investigando el fraude, estaba desenmascarando a los responsables. Y esa gente no se deja pasar sin más. Jonás tragó saliva con dificultad. Así que huyó. Claymore asintió. Me dijo que se marchaban de la ciudad por un tiempo. Dijo que era solo una precaución. Pero yo sabía que no era cierto, no se estaba tomando unas vacaciones, estaba intentando desaparecer. Jonás se recostó en su asiento, con el pulso acelerado. Su padre sabía que sus vidas estaban en peligro, y alguien se había asegurado de que nunca salieran de allí.
Jonah aún procesaba las palabras de Claymore cuando Mason llamó. Tengo algo. Nos vemos en el Old Pier en 20 minutos. La urgencia en la voz de Mason le provocó una descarga de adrenalina a Jonah. No hizo preguntas, simplemente condujo. Cuando llegó, Mason estaba cerca del agua hablando con un hombre que parecía haber visto días mejores. Jonah lo reconoció al instante, Víctor Navarro, un ex sicario, antiguo jefe de alto rango del sindicato criminal, antes de desaparecer de la escena. Jonás se acercó con cautela. ¿Sabes algo sobre mi familia? Navarro dio una calada lenta a su cigarrillo y exhaló antes de hablar. Eres el hijo de Samuel. Jonás apretó los puños. Sí. Navarro lo estudió. Tu viejo enfureció a la gente equivocada. Jonás no parpadeó. Ya me lo imaginaba. ¿Pero por qué sacar a toda mi familia? Navarro se burló. Porque tu padre tenía influencia, pruebas que podían derribar a quienes no quieren ser expuestos. No era solo un cabo suelto, era una bomba de tiempo. A Jonás se le revolvió el estómago. Así que lo mataron. Navarro dudó, y luego dijo algo que dejó a Jonás paralizado. Se suponía que debían hacerlo. Jonás se quedó sin aliento. ¿Qué quieres decir? Navarro exhaló. El trabajo consistía en eliminar a toda la familia. Sin testigos, sin cabos sueltos. El mundo de Jonás se tambaleó bajo sus pies. Creía que su familia estaba muerta, que los habían asesinado, enterrado en una tumba sin nombre. Pero ahora esto lo cambiaba todo. Navarro continuó, bajando la voz, no todos murieron esa noche. A Jonás se le hizo un nudo en la garganta. ¿Quién? Navarro arrojó su cigarrillo al agua y luego miró a Jonás directamente a los ojos. Tu madre y tus hermanas podrían seguir vivas. Jonás sintió que el mundo se le venía abajo. Vivo. Durante 20 años creyó que se habían ido, pero ahora, esto. Se quedó sin aliento. ¿A dónde se los llevaron? Navarro dudó. Lo último que supe es que estaban retenidos en un complejo en Montana, una casa segura del sindicato. Jonás miró a Mason. El detective retirado había permanecido en silencio, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Finalmente, Mason habló. Si ese lugar está vacío ahora, significa una de dos cosas, o se han ido, o alguien los sigue manteniendo ocultos. Jonás no lo dudó. Me voy a Montana. Apenas había recorrido 3 cuadras cuando se dio cuenta de que los seguían, el sedán oscuro de antes los seguía a la distancia. Mason también lo notó. Nos están siguiendo. Jonás apretó los dientes. Veamos cuánto lo quieren. Dio un giro inesperado, acelerando por un callejón detrás de un centro comercial. El sedán lo siguió. Entonces, disparos. El parabrisas trasero explotó y los vidrios se rompieron cuando las balas atravesaron el maletero. Muévete, gritó Mason, sacando su revólver de su abrigo. Jonás tiró del volante, haciendo que el auto patinara en una esquina. Aceleró por la rampa de la autopista, zigzagueando entre el tráfico. El sedán siguió avanzando. Mason bajó la ventanilla y disparó 2 veces, el segundo dio en la rueda delantera del sedán. El vehículo se desvió de la carretera y se estrelló contra la barrera de seguridad. Jonás no se detuvo. Habían recibido una advertencia. El sindicato ya no se limitaba a observar, estaban listos para matar. Cuando llegaron a Montana, la tensión era sofocante. El complejo se encontraba en lo profundo del bosque, aislado y olvidado. Los edificios parecían abandonados, o eso parecía. Jonás aparcó a 1/4 de milla de distancia y examinó el área con binoculares. La estructura principal era una casa grande y desgastada con una dependencia más pequeña cerca. Las vallas estaban oxidadas y cubiertas de maleza. Mason frunció el ceño. Parece vacío.
Demasiado vacío. Jonah apretó la linterna con más fuerza. Si mi madre y mis hermanas estuvieran aquí, quizá aún hubiera algo dentro. Se movieron con cuidado, acercándose desde la línea de árboles. Cada paso se sentía más pesado, el peso de 20 años de preguntas presionaba el pecho de Jonah. Llegó primero a la puerta principal, que estaba entreabierta. La empujó. El interior estaba frío y reinaba un silencio inquietante. La sala había sido revuelta, papeles viejos y muebles volcados, señales de lucha. Entonces, en un rincón, la mirada de Jonah se posó en algo, una cuna vieja pero intacta, con una manta azul descolorida encima. Jonás se quedó sin aliento. Era el mismo tono de azul que su madre solía tener en casa. Dio un paso adelante, pero antes de que pudiera reaccionar, algo lo golpeó por detrás. El mundo dio vueltas, su visión se nubló y se desplomó en el suelo. Todo se oscureció. Vilches suspiró, negando con la cabeza. Te pareces mucho a tu viejo, la misma actitud, la misma necesidad insoportable de hacer lo correcto. Javier ni siquiera parpadeó. Entonces ya sabes cómo termina esto. Vilches rió entre dientes. Oh, sé exactamente cómo termina esto. Caminó detrás de Javier, dando vueltas como un depredador. Tu padre pensó que podía hacerse el héroe, pensó que podía enfrentarse a algo mucho más grande que él. ¿Y qué consiguió con eso? Se acercó, bajando la voz. Una bala en la cabeza. Javier apretó la mandíbula, pero no se inmutó. No le daría esa satisfacción a Vilches. Vilches retrocedió frente a él, con los brazos cruzados. Tu madre y tus hermanas, esa es otra historia. A Javier se le encogió el pecho. Mantuvo una expresión neutral, pero el corazón le latía con fuerza. Vilches se encogió de hombros. Para ser sincero, el plan nunca fue matarlos. Al principio no. Su sonrisa se desvaneció un poco. ¿Ves? Hay otras maneras de hacer desaparecer a alguien. A Javier se le revolvió el estómago. Ya sabía dónde iba esto. Vilches lo confirmó. En fin, tu madre y tus hermanas iban a ser vendidas. A Javier se le heló la sangre. Vilches suspiró. Es un negocio lucrativo. Siempre hay mucha demanda de mujeres y niños. Se encogió de hombros. Pero tu madre, no te lo puso fácil. Las manos de Javier temblaban contra las ataduras. Su mente le gritaba que se soltara, que hiciera algo. ¿Qué le pasó? Su voz era apenas un susurro. La sonrisa de Vilches desapareció. Se inclinó, apoyando las manos en los brazos del sillón de Javier, con una voz escalofriantemente tranquila. Se defendió. Inclinó la cabeza. Y todos sabemos cómo termina eso. El mundo de Javier se detuvo. No, ella no. No después de todo. La rabia que estalló en su interior era diferente a todo lo que había sentido. Su visión se nubló de furia, todo su cuerpo se tensó mientras forcejeaba contra las cuerdas. Vilches simplemente sonrió. ¿Crees que me das miedo? Solo eres un cabo suelto. Y ya sabes lo que hago con los cabos sueltos. Metió la mano en su chaqueta y sacó un cuchillo. A Javier se le aceleró el pulso. Vilches hacía girar la espada perezosamente en su mano, observando la reacción de Javier. Te voy a hacer un favor. Seré rápido. Javier se preparó. Si así terminaba, caería luchando. Pero entonces la explosión. Una explosión sacudió el complejo, haciendo temblar las paredes. La única bombilla que colgaba del techo parpadeó cuando Vilches giró la cabeza hacia el sonido. Disparos. Gritos. Caos. El corazón de Javier se aceleró. La puerta se abrió de golpe y Maseda irrumpió, arma desenfundada. Suéltalo, Vilches.
Vilches se giró, levantando el cuchillo, pero antes de que pudiera reaccionar, sonó un disparo que lo alcanzó en el hombro. Vilches se tambaleó hacia atrás, maldiciendo mientras se agarraba el brazo. Javier sintió unas manos en sus muñecas, desatando las cuerdas. ¿Estás bien, chico?, preguntó Maseda con urgencia. Javier no respondió. En cuanto se liberó, se abalanzó. Vilches apenas tuvo tiempo de recuperarse antes de que Javier se estrellara contra él, estrellándolos contra el suelo. Vilches forcejeó, pero Javier estaba impulsado por algo más profundo que la adrenalina. Agarró a Vilches por el cuello y le dio un puñetazo en la cara, 1, 2, 3 veces. Vilches tosió, con sangre filtrándose por la boca. ¿Crees que esto cambia algo?, se atragantó, escupiendo sangre. Javier agarró el cuchillo de Vilches del suelo y se lo apretó contra la garganta. La sonrisa de Vilches se desvaneció. Las manos de Javier temblaban, la rabia que lo azotaba era un huracán, violento e implacable. Después de todo lo que Vilches había hecho, después de lo que le había arrebatado, no merecía salir vivo de allí. Un movimiento rápido y se acabaría. La voz de Maseda atravesó la tormenta. Javier. Javier. Javier no se movió. El cuchillo seguía presionado contra la piel de Vilches. Maseda dio un paso al frente. Esto no es justicia. La respiración de Javier era entrecortada, su mente le gritaba que acabara con aquello. Pero Maseda tenía razón. Javier cerró los ojos, obligándose a soltarse. Soltó el cuchillo y retrocedió un paso. Vilches se rió, una risita corta y amarga. ¿Ese es tu error, muchacho? Maseda no dudó. Le dio un golpe a Vilches en la cabeza con la culata de su pistola, dejándolo inconsciente. Javier exhaló, con las manos aún temblorosas. Vilches estaba vivo. Se pudriría en la cárcel. Pero esto no había terminado. Maseda se puso a su lado. Lo tenemos, dijo. Pero sé que no es eso en lo que estás pensando. Javier se quedó mirando la figura inmóvil de Vilches. Su madre ya no estaba, pero aún quedaban 2 personas, Lorena y Teresa. Javier miró a Maseda con voz firme. Voy a buscarlos. Maseda no intentó detenerlo, porque ambos sabían que ese no era el final. 2 días después del allanamiento, Javier se encontraba en una sobria oficina del FBI en Zaragoza. Tenía las manos fuertemente entrelazadas. Frente a él, un equipo de agentes federales examinaba documentos, informes de la escena del crimen y la confesión grabada de Vilches. La sala bullía de urgencia. Este ya no era un caso sin resolver. El arresto de Vilches había desmantelado toda una red de tráfico de personas, una que había existido en la sombra durante décadas. Con su confesión, el FBI ahora contaba con nombres, ubicaciones y registros financieros que vinculaban a personas poderosas con la organización. Javier se inclinó hacia adelante mientras el agente Harper, el investigador principal, hojeaba un expediente. Hemos identificado varias casas de seguridad utilizadas por el sindicato, dijo Harper, levantando la vista. Creemos que esta red abarca varios estados y fronteras internacionales. La voz de Javier era firme y firme. ¿Y mis hermanas? Harper dudó, con expresión tensa. Seguimos revisando los archivos, pero vamos a averiguar a dónde los llevaron. Javier asintió, apretando la mandíbula. No era suficiente. Todavía no. Un golpe en la puerta los interrumpió. Un segundo agente entró y le entregó una carpeta a Harper. Encontramos algo más, dijo. A Javier se le aceleró el pulso. Harper abrió el expediente y sacó una foto de la escena del crimen, una tumba poco profunda detrás del complejo de los Pirineos. A Javier se le encogió el estómago. La voz de Harper era mesurada pero solemne. Los restos que encontramos pertenecen a Alba Grau.
Javier apenas recordaba haber salido de la oficina del FBI. De repente, estaba cerca de la escena del crimen en Pirineos, contemplando la zona donde su madre había sido enterrada y olvidada. Una parte de él aún albergaba la esperanza de que Navarro se hubiera equivocado, de que de alguna manera hubiera sobrevivido. Pero ahora era innegable. Había muerto intentando escapar. Maseda estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Tras un largo silencio, dijo, no fue fácil caer. Javier exhaló bruscamente. Ella nunca lo haría. El equipo forense había reconstruido lo sucedido, Alba había permanecido en el complejo durante meses tras el asesinato de Santiago, pero nunca había dejado de luchar. Cuando el sindicato la trasladó, intentó huir, y allí mismo lo pusieron fin. Javier apretó los puños. Su madre había muerto sola, enterrada como si no importara. Pero importaba. Había luchado hasta el final, y ahora él iba a terminar lo que ella empezó. Javier estaba de vuelta en Zaragoza, sentado a la mesa de la cocina de Maseda, contemplando la pila de documentos y fotografías antiguas que se extendían frente a él. Apenas había procesado la muerte de su madre. Sus pensamientos ya se habían trasladado a Lorena y Teresa. Estaban allí, en alguna parte. Maseda se sentó frente a él, bebiendo su café. Deberías descansar un poco, le dijo. Javier negó con la cabeza. No hasta que los encuentre. Antes de que Maseda pudiera replicar, sonó el teléfono de Javier. El número era desconocido. Javier contestó de inmediato. Hola. Se oyó una voz de mujer, es Javier Grau. Apretó el teléfono con más fuerza. ¿Quién habla? Soy la detective Sara Landa, del Departamento de Policía de Bilbao. Hemos estado ayudando al FBI a rastrear a personas relacionadas con el caso Vilches. Dudó un momento y luego dijo, creemos haber encontrado a su hermana. A Javier se le paralizó el cuerpo. Su voz sonó ronca. ¿Cuál? Hubo una pausa. Lorena. Se quedó sin aliento. Javier no recordaba el vuelo ni el taxi. Lo único que recordaba era estar frente a una casa segura en Bilbao, con las manos temblorosas al alcanzar el pomo de la puerta. Dentro, una trabajadora social hablaba en voz baja con una mujer sentada en un rincón. Estaba de espaldas a Javier, pero él lo sabía. Lo sabía. La mujer se giró y, por primera vez en 20 años, Javier vio a su hermana Lorena. Se le cortó la respiración. Era mayor, ya rondaba los 30, pero sus ojos eran los mismos, los de su madre. Lo miró fijamente, con la sorpresa reflejada en su rostro. Javier, se le hizo un nudo en la garganta. Asintió. Entonces ella corrió hacia él, abrazándolo y sollozando en su hombro. La abrazó fuerte, sus propias emociones lo invadieron como una ola. Ella estaba viva. Estaba aquí después de tanto tiempo. Javier se apartó lo justo para mirarla. ¿Dónde está Teresa? El rostro de Lorena se ensombreció, sus labios temblaron. No lo sé. Javier tragó saliva con dificultad. Había encontrado a un miembro de su familia, pero su búsqueda no había terminado hasta que encontrara a Teresa. 2 días después, Javier estaba sentado en la misma oficina del FBI donde todo había comenzado. Esta vez no estaba solo. Lorena estaba sentada a su lado, sosteniendo una taza de café que no había tocado. Todavía lo estaba procesando todo, la investigación, los arrestos, el hecho de que Javier se había pasado toda la vida buscándolos. Al otro lado de la mesa, el agente Harper hablaba. Con la red de Vilches colapsada, hemos estado recibiendo nuevas pistas cada hora. Pero encontrar a Teresa, exhaló. Va a llevar tiempo. Javier asintió. Entonces no voy a parar. Lorena lo miró con los ojos vidriosos, pero llenos de determinación. Yo tampoco.
Harper los miró fijamente y luego dijo, los mantendremos informados. Lo prometo. Al salir, Javier respiró hondo y miró al cielo. Por primera vez en 20 años, sintió un peso más ligero en el pecho. Había perdido a sus padres, pero había encontrado a su hermana, y encontraría a Teresa de una forma u otra. Lorena le apretó el brazo. La encontraremos, Javier. Javier exhaló y asintió. Sí. Lo haremos. Y mientras se alejaban, supo que la búsqueda no había terminado, pero esta vez no estaba buscando solo. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó esta historia, dale a me gusta si aún no lo has hecho y suscríbete para ver más.